Demet Özdemir ha soltado la bomba. Y sí, chicos, se trata de Can Yaman. Después de tanto tiempo, después de todo el salseo que hubo con ellos, por fin tenemos una pista de lo que piensa ella. Y ojito, que lo que dijo no es lo que esperábamos muchos. A ver, para ponernos en situación, ¿os acordáis de Erkencikus? Madre mía, qué química tenían esos dos en pantalla. Y fuera de pantalla, buf. Se rumoreaba de todo, que si juntos, que si separados, que si el súper intenso, que si ella aprovechando el tirón, un lío mayúsculo. Y ahora, años después, Demet Özdemir, en una entrevista que ha dado de qué hablar, ha tocado el tema. Y no ha dicho sí, fue un gran amor, ni tampoco ha despotricado a lo loco. Nada de eso. Lo que ha dicho es algo así como: no tanto. Imaginaos la cara de los periodistas, y la nuestra, claro. Porque todos estábamos esperando esa frase mágica, esa confirmación o desmentido rotundo. Pero ella, con esa elegancia que la caracteriza, ha dejado la puerta abierta, pero con un cierre bastante firme. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Demet es súper inteligente. Sabe que el tema Can Yaman todavía da para mucho salseo. Y si ella suelta algo muy fuerte, se arma la revolución. Así que al decir no tanto, está jugando a varias bandas. Por un lado, parece que minimiza la intensidad de lo que vivieron. Como si quisiera decir: sí, trabajamos juntos, hubo buen rollo, pero de ahí a lo que se inventaron, no llegó a tanto. Pero por otro lado, ese no tanto deja un espacio para la duda. Podría significar que la relación no fue tan idílica como se pensaba, o quizás que el papel de él era más, digamos, demandante de lo que ella estaba dispuesta a aguantar. Pensemos un poco, Can Yaman tiene una fama de ser muy apasionado, muy todo o nada. Quizás para Demet, que es más reservada, eso fue demasiado. ¿O simplemente no conectaron a ese nivel profundo que se rumoreaba? Y es que, seamos honestos, en el mundo de la actuación, la química en pantalla no siempre se traduce en una relación real. A veces es solo eso, actuación. Y ellos dos actuaban de maravilla. El público se lo creyó, y vaya si se lo creyó. Por eso el salseo ha durado tanto. Muchos dicen que Can Yaman es un personaje un poco, digamos, exagerado. Que le gusta el foco, que sabe cómo generar noticias. Y si a eso le sumamos una relación con una estrella como Demet, tenemos la tormenta perfecta para la prensa rosa. Quizás Demet se dio cuenta de eso, y por eso ahora prefiere marcar distancia. Un no tanto es una forma sutil de decir: no idealicemos las cosas, no todo fue un cuento de hadas. Yo sospecho que en el fondo, ella quiere centrarse en su carrera, en sus proyectos. Y tener constantemente el foco en una relación pasada, y encima con alguien que tiene esa energía tan explosiva, no le debe de venir nada bien. El hecho de que ella hable ahora de esto, después de tanto silencio, me hace pensar que algo ha cambiado. Quizás ya no le importa tanto proteger la imagen de nadie, o simplemente ha llegado a un punto en su vida donde prefiere ser más sincera, aunque sea de forma indirecta. Y es que, ¿quién sabe qué pasó realmente entre bambalinas? A lo mejor hubo alguna escena incómoda, alguna expectativa que no se cumplió, o simplemente se dieron cuenta de que no eran compatibles a largo plazo. El no tanto es la frase perfecta para no entrar en detalles escabrosos, pero sí para dejar caer que la historia no fue tan épica como la pintaron. Ahora la pregunta del millón es: ¿qué pensará Can Yaman de estas declaraciones? ¿Le habrán sentado bien o mal? Porque él, a diferencia de ella, ha sido bastante más abierto a hablar de su pasado con Demet. ¿Se sentirá menospreciado o entenderá el punto de vista de ella? En fin, que Demet Özdemir no se moja, pero nos da para hablar un buen rato. Y eso es lo que importa, ¿verdad? Nos deja pensando, nos deja especulando, justo lo que nos gusta. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que el no tanto de Demet Özdemir es una forma de decir que la relación fue mucho menos intensa de lo que se rumoreaba, o simplemente que no funcionó a largo plazo?